con la jornada. En primer lugar, pues darte las gracias, Ana Isabel, por haber aceptado la invitación del colegio y por estar aquí abriendo la jornada. Ana Isabel Martínez Ferranz es facultativa especialista del área de Psicología Clínica del Hospital Universitario de Guadalajara. Es experta en neuropsicología clínica, en psico-oncología y cuidados paliativos. Trabaja como neuropsicóloga en la unidad del daño cerebral del Instituto de Enfermedades Neurológicas dependiente del SESCAM, que está ubicado en Guadalajara y que es centro de referencia regional para pacientes con daño cerebral sobrevenido de Castilla-La Mancha. La ponencia lleva por título El papel del profesional de neuropsicología en la unidad de daño cerebral del Instituto de Enfermedades Neurológicas del SESCAM. Cuando quieras. Bien. Muchas gracias, sobre todo al Colegio de Psicólogos, por invitarme a participar en estas jornadas y por tener la oportunidad de presentaros lo que es la unidad de daño cerebral a la que acuden pacientes de todo Castilla-La Mancha y, por lo tanto, también de Albacete. Es una hora complicada. Porque la mañana ha sido muy larga, entonces espero no dormiros y no aburriros. Me ha resultado un poco difícil pensar en qué atender y cómo contaros. Desde luego, lo que sí que me gustaría tener claro y pasar un poco por encima es hablar de daño cerebral, hablar de las secuelas del daño cerebral, hablar específicamente de nuestra unidad, de la unidad de daño cerebral, y hablar de neuropsicología y rehabilitación cognitiva, y es cómo lo hacemos en nuestra unidad. Las principales etiologías que atendemos en nuestra unidad son accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, anosias cerebrales y las secuelas de tumores, y estamos viendo cada vez más secuelas de operaciones, de intervenciones quirúrgicas que en ese momento han tenido un daño cerebral. Y por otro lado también enfermedades inflamatorias e infecciosas del sistema nervioso central. Esto supongo que es por muchos conocido, pero sí vamos a pegar un repaso de cuáles son las fases que tiene una persona que ha sufrido un daño cerebral en un primer momento, que es lo que llamaríamos la fase más aguda. El paciente tiene un daño cerebral, si es un ictus se activa el código ictus, llega al hospital, y sería la fase que ocupa desde el momento de la lesión hasta los primeros días, que tendría un momento crítico en el que ese paciente recibe atención a nivel de unidades de cuidados intensivos o en salas de vigilancia especial, y una fase aguda, pero que requiere cuidados hospitalarios. Ahí nosotros todavía no intervenimos, porque ese paciente estaría en su hospital de referencia de cualquiera de las gerencias de Castilla-La Mancha. En una segunda fase, que iría, digamos, desde la primera semana hasta el primer mes, le llamaríamos como fase hospitalaria. Se empiezan a producir cambios, pero digamos que el paciente todavía continúa hospitalizado o con un alta, pero tampoco intervendríamos. Cuando intervenimos en la unidad de daño cerebral es a partir de esas primeras semanas, ese mes, y sobre todo atendemos hasta los primeros 6 meses. Es cuando el cerebro del paciente con daño cerebral está en un momento de reorganizarse, de establecer nuevas vías de conexión neuronal y compensar esas funciones que están dañadas. Ahí es donde realmente los pacientes vienen con nosotros. Sí que es importante, cuando luego os cuente qué hacemos desde la unidad de daño cerebral, es llega un punto en el que el paciente ha alcanzado los objetivos terapéuticos y está como estaba antes del daño cerebral, o ha llegado a una fase de meseta en la que ya no justifica su estancia, porque no vamos a conseguir grandes avances, aunque sí va a tener avances suficientemente importantes en su vida cotidiana, y es lo que llamamos la fase, el estadio crónico de mantenimiento. Siempre se habla de la curva de la funcionalidad y se dice que a los 6 meses un paciente como está se va a quedar, aunque haya pequeños cambios a nivel funcional hasta el año. Pero es verdad que nuestra experiencia lo que nos dice es que eso tiene que ver mucho con lo motor, no con lo cognitivo. Es decir, tenemos a pacientes que han superado y que ingresan en nuestra unidad después de 6 meses y se producen cambios a nivel cognitivo de manera espectacular. Me encanta que estén asociaciones y que esté en concreto ADACE, porque van a tener la ocasión de reivindicar lo que nosotros reivindicamos. Nosotros atendemos a un máximo de 21 pacientes, pero fijaros la cantidad de daños cerebrales y secuelas que produce. Y sí que es muy importante
que hagamos mucho hincapié en las consecuencias que van a tener las alteraciones a nivel cognitivo y conductual, porque muchas veces es muy difícil valorarlas, porque son pacientes que aparentemente en algún momento puede parecer que estén bien. Es verdad también que los traumatismos craneoencefálicos, la ventana rehabilitadora es mucho más amplia que en otras patologías como en ictus, y también es muy importante el tema de la edad, de la reserva cognitiva y del funcionamiento premórbido del paciente. Entonces, me ha gustado mucho esta mañana, como gente que sabe mucho de investigación, en lo que ellos cuentan lo corrobora en nuestra práctica clínica diaria. Un daño cerebral lo que va a provocar son déficit a nivel motor, a nivel sensorial, a nivel cognitivo, incluyendo todo lo que tiene que ver con el lenguaje y con la comunicación, a nivel conductual, tanto por exceso como por defecto, y a nivel emocional. Una cosa que es verdad que es muy importante es en las alteraciones conductuales se pueden trabajar muy bien y se abordan muy bien las de por exceso, pero es verdad que los pacientes que muestran una apatía muy neurológica es como los grandes olvidados, como no crean ningún tipo de problema, es con los que es verdad que es muy difícil trabajar para lograr avances. Importantísimo también cuando valoramos a un paciente es ver qué dificultades o qué limitaciones se encuentran respecto a sus actividades básicas de la vida diaria, pues como la higiene corporal, el baño, el aseo, el comer, el dormir, el control de esfínteres, a nivel de actividades instrumentales, el cuidado de otros, el manejo del dinero, las finanzas, cocinar, comprar, porque todo esto es lo que nos va a servir para sentar las bases de la rehabilitación individual con cada uno de los pacientes. Y por otro lado también las actividades avanzadas de la vida diaria. Es decir, nosotros lo que trabajamos muy bien son pacientes que las alteraciones son cognitivas, muy sutiles, pero que la intervención que realizamos es la que va a facilitar que puedan volver al trabajo o que puedan volver a estudiar en las mejores condiciones, porque es verdad que a nivel motor todos los servicios de rehabilitación de todos los hospitales de Castilla-La Mancha van a trabajar muy bien lo motor, van a tener un buen equipo de fisios, no tanto de terapeutas, que es una figura fundamental, y no tanto de logopedas. De hecho, en algunas provincias está concertado con otros centros. Pero es verdad que lo motor sí se trabaja muy bien, lo cognitivo no tanto. Y a veces, como es tan importante trabajar lo motor en los primeros momentos, incluso en los primeros meses, nadie se ocupa de valorar lo cognitivo, que es realmente lo que le puede complicar la vida luego a los pacientes para volver a su vida cotidiana. Por lo tanto, estamos hablando de pacientes que se encuentra restringida su capacidad de participar, tanto a nivel social, a nivel laboral, a nivel educativo o a nivel familiar. Es muy importante, y esto se ha repasado esta mañana respecto a otro tipo de patologías y en otro tipo de contextos, pero sí que es muy importante ver cuáles son los factores pronósticos. Es la historia médica de un paciente, es muy importante a la hora de ver qué pronóstico va a tener. Es muy importante ver en esa curva que veíais vosotros al principio de la funcionalidad, si el paciente llega a nuestra unidad a los 4 meses o a los 3 meses, es muy importante tener en cuenta qué evolución ha tenido, porque en muchos momentos para nosotros la referencia siempre es la fecha de la lesión, independientemente de que el paciente haya estado en coma durante meses. Por otro lado, la historia social del paciente para ver con qué apoyos cuenta, qué expectativas tiene, qué papel va a jugar la familia en la rehabilitación, porque nos lo van a contar desde las asociaciones. Es decir, nos encontramos a muchos pacientes que están muy solos a nivel familiar, que tienen edades muy complicadas para utilizar los recursos sociales, porque son pacientes de 50 y pico años y no tienen acceso a determinadas residencias, que tienen muchos problemas a nivel económico, y eso al final es un hándicap fundamental a la hora de poder rehabilitar y poder avanzar. Importante también tener en cuenta el funcionamiento premórbido del paciente. Nosotros siempre decimos que donde no hay mata no hay patata. Es decir, en una unidad de daño cerebral milagros no hacemos. No es lo mismo un paciente que ha hecho un trabajo a nivel académico, a nivel formativo, o un paciente que ha tenido una ocupación que ha hecho que entrene. Es decir, no es lo mismo un taxista o un camarero pensar el ejercicio y la rapidez y la memoria
que puede tener que una persona que haya tenido una vida en la que se ha relacionado poco, ha estado en su casa y ha trabajado solo dentro de casa y no fuera de casa. Es decir, esa reserva cognitiva, esa historia académica, esa historia laboral nos va a contar qué pronóstico podemos marcar. En nuestra unidad no es un factor de exclusión la edad, pero sí es verdad que la plasticidad cerebral no va a ser la misma a unas edades que a otras. Nosotros atendemos a pacientes entre los 14 y los 70 años, pero somos centro de ámbito regional, pero es verdad que a nivel nacional, que está CEADAC y que es con los que nosotros nos formamos, han cerrado mucho el rango de edad con la que se trabaja atendiendo a esa plasticidad cerebral. Ahora están atendiendo como máximo a pacientes 50 y muy pocos años. Ellos son sociosanitarios, nosotros somos SCAN, somos sanitarios, entonces no se cierra esa ventana. Hemos tenido pacientes que llegan casi hasta los 70 años. La unidad de daño cerebral del Instituto de Enfermedades Neurológicas depende de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, pero tiene ámbito, como os decía, regional, es decir, vienen pacientes de cualquiera de los hospitales de Castilla-La Mancha. Comenzamos a funcionar, tenemos una historia muy corta, tenemos una historia de 12 años, comenzamos a funcionar en 2011. Es una unidad muy pequeña, atendemos, como os decía antes, solamente a 21 pacientes. Evidentemente los pacientes de Albacete están en régimen de ingreso, pero los pacientes de Guadalajara o de localidades cercanas a la ciudad de Guadalajara, si podemos los pasamos a régimen ambulatorio. Es decir, vienen por la mañana, hacen sus diferentes terapias y se van a comer a sus casas. En otros casos no es posible, pero no perdemos en ningún momento el vínculo con la familia. Y siempre que yo os voy a hablar de la familia como coterapeuta, es decir, los pacientes vienen a la unidad los domingos por la tarde para que estén descansados y empezar a trabajar a las 8 de la mañana de lunes, pero el viernes después de comer está nuestro centro lleno de ambulancias que llevan a los pacientes a sus casas, estén donde estén. ¿Qué ocurre? Que no sirve para mucho trabajar nosotros si no se generalizan los aprendizajes y si... un ingreso en nuestra unidad es muy duro porque puede llegar hasta los 3-4 meses. Entonces necesitan mantener ese contacto con la familia va a disfrutar de los avances que tiene, por un lado, pero por otro lado va a ajustar sus expectativas a la realidad de los pacientes. Estos son los pacientes que hemos atendido desde 2011. Sí que veis que una de las provincias que menos deriva es Albacete. Supongo que también tiene que ver con la distancia o con otros centros a los que tengan acceso. Hemos atendido hasta el momento a 549 pacientes. Cuando iniciamos la unidad éramos todos muy nuevos en el 2011, es decir, yo venía, por ejemplo, de trabajar en psicooncología. Como psicólogo clínico a ti te dicen ahora vas a trabajar en neuropsicología, entonces te formas, ruedas, pero es verdad que hemos crecido juntos en toda la unidad. Y es verdad que hemos aprendido mucho y hemos aprendido mucho a acelerar procesos. Es decir, como veis, en los años 2017 hasta el 2012 hasta el 2017 ha aumentado el número de pacientes que hemos tenido al año, pero es verdad que desde 2018 hemos sido capaces de atender a 57 pacientes, es decir, tenemos más claro los objetivos, tenemos más claro cómo llevarlos a cabo y como equipo hemos logrado hacerlo mejor y más rápido, igual con buenos resultados. De cualquier manera, si pensamos en los 549 pacientes, a muchos pacientes no son aptos para ingresar en nuestra unidad y es verdad que es terrible decirle que no son aptos y otros muchos ni siquiera van a acceder. De ahí la importancia también de las asociaciones, porque en el caso de ADACE nosotros tenemos una colaboración muy estrecha y es verdad que están cubriendo las carencias que no ofrece la sanidad pública en este caso. Entonces es fundamental el papel que ellos llevan a cabo. El perfil de los pacientes que atendimos en 2019, las solicitudes estaban en un rango de edad entre 16 y 65, pero como os decía antes, hemos tenido pacientes de 14 años con las complicaciones que conlleva y podemos llegar hasta los 60. El 63% eran hombres y el 37% mujeres. La media de edad estaba en 56 años en hombres y 52,5 en mujeres. La mediana de estancias ha sido de 88 días, es
decir, ha oscilado entre los 67, los 2 meses y los 4 meses, pero no os he puesto la media porque ha habido pacientes que han estado 205 días y esta es la mejor prueba de cómo hay pacientes que son capaces de avanzar y han llegado a casa hasta el año de la fecha de la lesión, y pacientes que han renunciado a su estancia incluso al tercer día, porque, como os digo, es verdad que es muy complicado para un paciente y sobre todo para pacientes con alteraciones muy severas a nivel de con afasia y con alteraciones muy variadas. Es muy difícil adaptarse a las condiciones del ingreso, que es que a ti te han dejado ahí un lunes por la mañana y es un problema. Hay otros muchos que rechazan porque no pueden pasar a nivel ambulatorio. No siempre a los pacientes de Guadalajara les pasamos a nivel ambulatorio porque sabemos que las condiciones familiares no facilitan la rehabilitación una vez que están en casa. En cambio, si los tenemos ingresados, somos nosotros quien controlamos todas las tareas que realizan por las tardes. Las causas por las que los pacientes han ingresado han sido un 40% ictus isquémico, un 25% hemorrágico, un 18% traumatismos craneoencefálicos y un 17% otras. El objetivo de nuestra unidad es proporcionar atención neurorehabilitadora de la manera más precoz a la población de Castilla-La Mancha en el momento que un paciente ya está estable a nivel neurológico y a nivel hemodinámico. Luego veréis también la importancia del apoyo psicológico y, de hecho, somos 2 psicólogas clínicas, yo realizando funciones de neuropsicología y una psicóloga realizando tareas de lo que tiene que ver con el apoyo emocional tanto a pacientes como a familiares. En lo que trabajamos fundamentalmente es en la formación en autocuidados del paciente y también las indicaciones que se le dan a familiares. Uno de los temas que nos parece fundamental es la inserción o la reinserción a nivel laboral y a nivel académico en pacientes que puedan hacerlo, y de hecho hay pacientes que han tenido la gran suerte de trabajar en empresas que han facilitado las adaptaciones de puesto de trabajo. El ejemplo, por ejemplo, es Zara, que sabéis que está al lado en el polígono de Guadalajara y que sí que nos permitió el acceso a todo el equipo terapéutico para poder desglosar las tareas y las funciones que desempeñaba un paciente en esa empresa de cara a poder adaptar. Pero esto no siempre es posible. Es decir, nos vamos a encontrar a pacientes que se van a encontrar en una situación de vulnerabilidad terrible porque en sus empresas van a cortar ese contrato a nivel laboral y no va a ser posible la reinserción. Luego os contaré algo de esto. ¿Cuál es el proceso para solicitar que a un paciente se ingrese en la unidad de daño cerebral? Los hospitales de Castilla-La Mancha, de cualquiera de sus gerencias, fundamentalmente los servicios de neurología, neurocirugía y rehabilitación, nos derivan pacientes, envían órdenes de asistencia para que valoremos en una comisión técnica de valoración de si son subsidiarios de ingresar. Esa comisión está compuesta por un representante de la dirección médica del hospital, el jefe de neurología, la jefa de rehabilitación, una rehabilitadora, una neuróloga, una trabajadora social, un supervisor de enfermería, una supervisora de terapias y yo como neuropsicóloga. Lo que vamos a hacer es valorar en papel, es decir, se van a presentar los casos que han derivado los especialistas de Castilla-La Mancha y viendo sobre papel y viendo el peso importante que tiene también la parte social, valoramos si ese candidato es apto para valorar de manera presencial y que venga a nuestra unidad. Consideramos que un paciente es apto para ingresar si es capaz de participar activamente en el proceso de rehabilitación. Nosotros estamos hablando de daño cerebral sobrevenido, pero no atendemos a pacientes, por ejemplo, que estén en estados vegetativos. Que ese paciente tenga la capacidad de realizar tareas orientadas a un propósito, aunque necesite ayuda para completarlas, que sea capaz de tolerar un programa rehabilitador de manera activa y participativa de al menos 2 horas durante el día. Es decir, sí que es verdad, dicho así parece poco 2 horas al día, pero es verdad que vienen pacientes con unos déficits muy severos
y nos encontramos con pacientes que la fatiga a nivel físico y a nivel cognitivo hace que requieran muchos descansos. Entonces, no es problema al principio si viéramos que en un futuro no sería capaz de colaborar, porque ya veréis cómo nuestra rehabilitación comienza desde que un paciente se despierta y acaba desde que un paciente se acuesta. Es decir, no solamente está rehabilitando cuando está en su hora de terapia ocupacional o de logopeda, sino que sus auxiliares van a tener la consigna de cómo se levanta, cómo se ducha, cómo lo hace, qué nivel de supervisión tiene, y todo eso va a ser rehabilitación. Un paciente es apto si tiene una posibilidad real de recuperación. Si tiene 2 áreas para rehabilitar, imaginaros, nosotros no atendemos a pacientes que tengan problemas solo a nivel motor, porque eso lo pueden trabajar sus hospitales de referencia. Cuando hablamos de 2 áreas, hablamos de terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia y neuropsicología. Si 2 de estas áreas están alteradas, sí sería subsidiario de entrar. Y lo que sí que es muy importante, y no siempre se logra, es que se derive de manera precoz a los pacientes, porque cuanto antes empiece la rehabilitación, muchísimo mejor. Si un paciente cumple estos requisitos, se le cita para valoración presencial en la unidad. Esta valoración la va a llevar un equipo completo. Al paciente lo van a valorar neuróloga, rehabilitadora, logopeda, terapeuta ocupacional y neuropsicología, y en paralelo al familiar o al acompañante va a tener entrevista con psicóloga y con trabajadora social. De lo que se trata es, el paciente llega a las 8 de la mañana más o menos, pensar que si viene de Ciudad Real o viene de Albacete, contamos con que el paciente puede llegar muy cansado, con lo cual en estas valoraciones tenemos que establecer periodos de descanso para que esa fatiga física, no solamente porque le han levantado prontísimo y porque ha venido en una ambulancia incómodo, no afecte a la valoración. Entonces, una vez valorado, lo que hacemos son elaborar informes específicos, cada una de... Hablo en femenino porque somos todos mujeres, es decir, en nuestro centro, salvo 2 enfermeros y 2 auxiliares, el resto de personal somos todo mujeres. Entonces, cada una de nosotros va a realizar un informe de la valoración que ha llevado a cabo, que será lo que pongamos en común a última hora de la mañana para decidir si es apto o no. Y aunque un paciente no sea apto, hacemos informes completos y en muchos casos con orientaciones. Da igual que esas orientaciones tengan que ver con la dieta que tiene que tener por disfagia, o si tiene síntomas depresivos relevantes y no tiene tratamiento antidepresivo, o si la silla de ruedas que ha traído es horrorosa y la terapeuta le da orientaciones y la médico rehabilitadora incluso la prescribe. Entonces, elaboramos los informes con esas orientaciones que en muchos casos van dirigidas al paciente, en otros casos a la familia y en otros casos también a profesionales o a recursos. Imaginaos, en trabajo social, pues a lo mejor ese familiar no sabía que tenía que tramitar la solicitud de dependencia o discapacidad. Entonces, sí, también respecto a otros recursos que se consideren necesarios. Una vez finalizada la reunión, le trasladamos al paciente y a su familia si es apto o no para ingresar, y si es apto, entra en lista de espera. Habitualmente no tenemos mucha lista de espera. La lista de espera puede estar en torno a un mes y medio máximo. Cuando ingresa el paciente se le asigna un equipo terapéutico y, como os comentaba antes, tenemos 2 neurólogas, aunque la presencia son 2 neurólogas que se turnan a días, es decir, todos los días de la semana hay una neuróloga, hay 2 rehabilitadoras, todos los días hay una rehabilitadora, hay una psicóloga clínica, hay 2 logopedas, 3 terapeutas ocupacionales, 3 fisioterapeutas, una trabajadora social, un personal de enfermería y auxiliares especialmente formados para atender a lo cognitivo. Digamos que un auxiliar en un hospital tiene que facilitar y hacerle todo al paciente lo más rápido posible. Aquí la inversión es totalmente a la inversa. Si su terapeuta dice que tiene que estar mirando, aunque tarde media hora hasta que se duche, el auxiliar está mirando, aunque tarde media hora, hasta que se duche. En mi caso, yo veo a los pacientes una vez a la semana a nivel individual, pero les marco tareas para 2 horas diarias que tienen que supervisar sus auxiliares. Es decir,
no solamente es interdisciplinar, sino que es transdisciplinar. Es decir, a mí me importa tanto lo que me cuente el auxiliar y el celador como lo que me cuenten los terapeutas, mucho más de lo que yo muchas veces veo en mi despacho en valoraciones objetivas. Y esta mañana lo contaba muy bien, es decir, en un despacho se crea un entorno que es como una burbuja y que no es representativo de lo que ocurre habitualmente. Un auxiliar está con el paciente las 24 horas al día y comparte momentos de especial bajón y establece unas relaciones de confianza que no vamos a lograr establecer nosotros. Entonces, sus aportaciones, al igual que las de la familia, son importantes. Y si veis, todos nosotros giramos en torno al paciente y a su familia, fundamentalmente al paciente, aunque sí que nos interesa a él, la familia, no solamente por la carga emocional que lleva, sino por lo que vamos a descargar en ellos para que, sobre todas las tareas que van a tener que realizar los fines de semana con el paciente. No es necesario contar, pero el papel del neuropsicólogo en la unidad del daño cerebral, como el resto del equipo, es fundamental, no solamente por el trabajo que lleva a cabo con pacientes, sino por las orientaciones y la intervención que va a realizar con el resto del equipo. Hoy vamos a ver aquí cómo en la sanidad pública es obligatorio para trabajar de neuropsicólogo ser psicólogo clínico, pero sí que vamos a ver en asociaciones, y yo a la que conozco más en ADACE, cómo tiene un nivel de profesionalidad en sus neuropsicólogos estupenda y cómo trabajan, cómo se vuelcan con los pacientes y cómo son estupendos, aunque es verdad que en nuestro caso somos facultativos especialistas de área de psicología clínica. El trabajo fundamental es la evaluación, el diagnóstico y la rehabilitación de las alteraciones cognitivas y conductuales. Neuropsicólogo, psicólogo clínico trabajaría todo lo que tiene que ver con lo emocional, aunque es verdad que a veces se entremezcla mucho, pero digamos que la información es muy fluida porque, como os decía, es una unidad muy chiquitita y es muy fácil contarnos todo, pero incluso de puerta a puerta sin necesidad de escribirlo en el sistema informático. Es muy importante realizar una evaluación exhaustiva no solamente de aquellas funciones, aquellos dominios cognitivos que están alterados, sino de cuáles están preservados y cómo podemos aprovecharlos de cara a la rehabilitación. También es muy importante valorar el estado de la familia y cómo está afrontando el daño cerebral y las secuelas del daño cerebral, en muchos casos para ajustar expectativas y en muchos casos también para bajar los niveles de sobreprotección. Una de las tareas fundamentales del neuropsicólogo va a ser confrontar y hacer que el equipo confronte al paciente con sus limitaciones, pero nos vamos a encontrar también cómo es fundamental confrontar a la familia con las limitaciones y con las secuelas que va a tener ese daño cerebral y que en muchos casos se van a mantener a lo largo del tiempo. Entonces, la familia es fundamental en la recuperación del paciente y cómo actúe con el paciente. Vamos dirigiendo, imaginaros, si una terapeuta está haciendo transferencias con un paciente y hay cambios cada semana, envía vídeo a la familia para que el fin de semana lo haga así. Si la fisioterapeuta ha comprobado que pasa de andador a bastón con 4 puntos, lo cuenta a la familia para que lo hagan de la misma manera. Es decir, a la familia se le cuenta cuando ya está todo entrenado y aprendido y comprobado que hay seguridad en el paciente y no hay riesgo de caída, se traslada a la familia para que lo pongan en marcha. Pensad que nosotros es fácil tener una reunión con familias de Guadalajara, pero no de Albacete. Entonces, sí que establecemos una reunión obligatoria y otras dependiendo de la evolución, pero tenemos más contacto telefónico. No es tan posible el contacto presencial con las familias. Con los pacientes nosotros mantenemos reuniones semanales que están integradas por todo el equipo y va a haber un momento en el que cuando un paciente lleva un mes sin avances que sean suficientemente significativos, planteamos el alta, independiente de que es verdad que la familia en muchos casos nos va a contar que ellos sí que ven avances, y es verdad, son avances que si los siguen trabajando se van a mantener. Y en otros casos el equipo se plantea el alta porque se ha logrado que el paciente llegue a tener un funcionamiento similar al que tenía antes del daño cerebral. La neurorehabilitación, todos sabéis que es un proceso clínico complejo
dirigido a restituir, minimizar o compensar las alteraciones funcionales aparecidas en una persona que ha tenido una discapacidad como consecuencia de una lesión en el sistema nervioso central. Las características del modelo asistencial en el que nos basamos sería holístico porque se basa en lo biopsicosocial, incluye al paciente y a la familia. Es integral porque da respuesta a todas las necesidades personales, tanto de autonomía como de autoestima, de inclusión social, de apoyo a la familia cuidadora. Interdisciplinar porque está basado en el trabajo en equipo, continuado porque el avance de cada uno de los pacientes va a ser distinto, pero en todos los casos va a haber avance. Entonces, es necesario ir ajustando los objetivos que nos marcamos y lo que hacemos a los avances de cada uno de los pacientes. Es integrado porque emplea los servicios asistenciales, no solamente propios del SESCAN y de nuestro hospital, sino a nivel comunitario, como hablar con servicios sociales de las distintas localidades de donde están con los pacientes y de otros servicios. Es individualizado porque los objetivos y los planes asistenciales se ajustan a las características de cada uno de los pacientes. Es de alta complejidad porque en muchos casos tenemos a pacientes con unas discapacidades severísimas que requieren mucha dedicación por parte de muchos profesionales, al menos en un primer momento. Es ecológico porque nosotros con los pacientes no está un terapeuta con él y trabaja con moneditas de mentira cómo se compra, sino que sale con el paciente a comprar. No habla de cómo se coge el autobús, sino que sale a coger el autobús. Es decir, yo sí tengo que agradecer nosotros tenemos que agradecer al SESCAN, al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que nos da libertad para ser tan creativos como queramos. De hecho, estamos haciendo pruebas de conducir con pacientes en coche, con profesor de autoescuela. Es decir, tenemos a muchos conductores y con camiones. Tenemos a conductores profesionales que han tenido un daño cerebral y una cosa es lo que dicen las pruebas y otra la realidad. Entonces, la mejor manera de contrastar lo que vemos con cómo conduce es con profesor de autoescuela y coche de autoescuela, o en muchos casos también para comprobar si ese paciente con las limitaciones que tiene a nivel motor con un coche automático o cambiando el pedal a la izquierda o poniendo pomo en el volante, y eso lo ponemos en nuestros informes de cara a que ese paciente, cuando acuda a un centro de reconocimiento para comunicárselo a la Dirección General de Tráfico, el cambio que se ha producido, aporte con nuestros informes que ha habido una prueba en la que sí el paciente ha respondido a nivel cognitivo, pero también a nivel motor o como se considere. Y es adaptable al entorno social. Nosotros establecemos, después de la valoración, el paciente ingresa, como os decía, y a las 3 semanas, es decir, 15 días de trabajo, tenemos una reunión con la familia en la que está todo el equipo terapéutico, porque hemos tenido ocasión de conocer al paciente, no solamente a través de pruebas, sino viéndole cómo se desenvuelven las diferentes terapias. Tenemos ocasión de contarle a la familia cuáles son los objetivos que nos planteamos en su rehabilitación, cuáles son las limitaciones que tenemos y cuál es el pronóstico de ese paciente. Esa es una reunión obligatoria en la que la familia tiene que firmar compromisos de llevar a cabo todas las orientaciones que le demos, porque si no nos vamos a ver limitados en esa rehabilitación. Pues como siempre, la valoración se basa en las entrevistas con el paciente, con la familia, con pasar pruebas, pero sobre todo con la observación y las aportaciones que hacen los diferentes profesionales que han conocido a los pacientes durante esos días. Con esa valoración vamos a determinar cuáles son, como os decía antes, los dominios cognitivos o las capacidades que están alteradas, cuáles están preservadas, cuál es su estado a nivel emocional, porque vosotros como psicólogos lo sabemos mejor que nadie. Estar triste es lo más cansado que existe. Es decir, estar triste consume tantos recursos cognitivos que en un paciente con un daño cerebral si tiene ya limitaciones a nivel cognitivo y esos síntomas depresivos son relevantes y no se tratan, difícil es la rehabilitación. Entonces, esa es la parte de lo biopsicosocial y el papel tan importante y de complemento que es la neuropsicología con la psicología, con otras profesiones como las que os he mencionado anteriormente. Es importante ver cómo repercute todo ello en la vida de la persona. Como os contaba antes, estamos hablando, el perfil del paciente, estamos hablando de un hombre de 56 años en un centro en el que el 98%
somos mujeres y con unos determinados roles de vida antes. Es decir, nosotros no vamos a entrenar a un hombre a que cocine, sino a cocinar en la vida. Y en muchos casos hay que ser muy respetuoso con los planteamientos de la persona, porque es que no haya cocinado, es que no le da la gana de cocinar en la vida. Es decir, no tiene mucho sentido marcar unos objetivos. Es decir, qué bien le vendría a este señor un cambio de roles y ahora que no va a poder volver a trabajar, que se responsabilice de poner lavavajillas, tender la ropa. No, hay que ser muy cuidadosos con ese entorno social, con esa familia en la que se desenvuelve y marcarnos objetivos y realizar tareas que realmente tengan una funcionalidad al final, que si no nos harían perder el tiempo. Eso sí que hemos ido cambiando a lo largo del tiempo, es decir, somos mucho más pragmáticos, que al principio éramos mucho más teóricos y creíamos que todo éramos capaces de cambiarlo. Entonces ahora no, hemos conseguido ajustarnos mucho más a la realidad de cada uno de los pacientes y por tanto ser más respetuosos con ellos. Esto ya os lo he contado. Nosotros sí que realizamos muchas reevaluaciones periódicas que ponemos en común al paciente y que ponemos en común con el equipo terapéutico, porque no es lo mismo realizar valoraciones cognitivas para el servicio de neurología a la hora de ayudarle a hacer un diagnóstico diferencial de si es envejecimiento sano, deterioro cognitivo leve, demencia o qué tipo de demencia, o si lo que le pasa al paciente tiene que ver con alteraciones a nivel emocionales, porque ahí solamente nos vamos a parar, es decir, somos como una resonancia y se acaba el proceso. En este caso no, es decir, la valoración que llevamos a cabo va a marcar cómo trabajemos con el paciente. Es decir, para nosotros no es lo mismo que se altere un tipo de atención que otra o que funcione de una manera o de otra. Entonces, sí realizamos reevaluaciones periódicas. Os contaba antes lo de la coordinación transdisciplinar, porque ponemos en común en las reuniones semanales. Se habla de todos los pacientes todas las semanas, hablar de manera presencial todo el equipo, incluyendo enfermería y auxiliares. Y esto no es incompatible con que utilicemos nuestro sistema informático en Mambrino, que muchos de vosotros lo utilicéis, para que en notas nos comuniquemos todo lo que está ocurriendo. Es decir, el paciente está muy cansado y hoy no va a poder asistir. El paciente ha tenido una crisis y no va a poder trabajar. Es decir, hay determinadas cosas que necesitamos comunicarnos muy rápidamente y que no podemos estar a la semana, pero que sí que es importante que el resto del equipo conozca las incidencias que se han producido. Os decía antes que es fundamental también el personal que trabaja como celadores. ¿Por qué? Porque ellos no se limitan a llevar sillas de ruedas, sino que en muchos casos van a tener que ir acompañando a un paciente que se autopropulsa con la silla, o a un paciente que se está entrenando con una silla de ruedas eléctrica, o a un paciente que tiene mi negligencia izquierda y tiene que supervisar que no se vaya llevando todos los extintores. Es decir, sí que necesitamos que el personal, que los celadores del centro tengan conocimiento de los cambios que se producen, de las prescripciones o las recomendaciones que se hacen semanalmente. Se les da una hoja específica para que la consulten, pero no asisten a nuestras reuniones porque no son... En nuestros centros se decidió que no eran personal sanitario, entonces sí se les informa, pero no asisten. De acuerdo con los criterios de la Unión Europea, los objetivos de la rehabilitación en una unidad de daño cerebral son asegurar la autonomía del paciente y favorecer su socialización, favorecer la estimulación de funciones cognitivas superiores, acompañar a la persona en la toma de conciencia de sus dificultades, acompañar al paciente y a su familia en el trabajo para elaborar un nuevo proyecto de vida, si eso es necesario, logrando el mayor grado de inserción social posible y contribuir a la mejoría en la calidad de vida de pacientes y familiares. Atendemos, por tanto, en la minimización de los déficits a nivel motor, cognitivo y conductual para reducir la discapacidad residual. Se intenta prevenir las complicaciones derivadas del daño cerebral y de sus secuelas y, sobre todo, favorecer el aprendizaje de estrategias compensatorias que ayuden a reducir el impacto en la vida cotidiana. Con la familia trabajamos no solamente, como os decía, en la información, sino que también en muchos casos es necesario, si establecemos un programa de modificación de conducta, porque muestra este tipo de alteraciones el paciente, necesitamos que vengan y vean cómo lo hacemos y cómo lo hacen ellos. Y en muchos casos también el principal enemigo con el que contamos es el nivel de sobreprotección de las familias, que con la mejor de las intenciones y creyendo que así van a contribuir al bienestar del paciente, se convierte
en un problema para nosotros. Y de hecho a veces hemos tenido reuniones familiares en las que está todo el equipo terapéutico, pero hay más familiares que equipo terapéutico, porque nos hemos llegado a encontrar que en esa familia tiene muchísimo peso, no solamente la mujer y los padres, sino además los hermanos, y que todo el mundo opina. Entonces, es importante invertir tiempo en esas reuniones familiares para ajustar y para explicar claramente qué se espera de ellos. Y si es posible, siempre con el paciente presente, no en el caso de afasias, porque haya problemas en aquellas afasias que tienen problemas de comprensión, pero sí es importante que la familia siga la misma línea de rehabilitación que seguimos dentro del equipo. Nosotros, pues eso, desde el neuropsicólogo la responsabilidad que tendría con los pacientes es trabajar, pero no específicamente del neuropsicólogo, pensar, para trabajar la orientación en espacio no la trabaja el neuropsicólogo en su consulta, la va a trabajar todo el personal de centro. Imaginaros, alguien está desorientado en tiempo, pues en su silla de ruedas va a llegar colgado detrás un cartel que ponga: cada vez que me veas, pregúntame qué día es, qué día de la semana, del mes, qué año, y pregúntame dónde estoy, o con carteles. Es decir, el neuropsicólogo establecerá qué hacer, pero lo hará todo el centro. Es como si el fisioterapeuta me dice a mí, cuando esté, nos dice en el equipo, cuando esté el paciente con vosotros, tened en cuenta que el brazo izquierdo tiene que estar encima de la mesa. Pues todo el mundo, cuando está con el paciente, el brazo izquierdo está encima de la mesa. Pero es verdad que si el neuropsicólogo dice al paciente que hablarle por la izquierda, colocarle todo lo de la comida a la izquierda para que lo atienda, lo hacemos todo el mundo. Es decir, cada uno de nosotros, las recomendaciones que damos es para el paciente, para todo el día, no específicamente para trabajarlo en una sesión de terapia o de neuropsicología. Lo mismo pasa con la atención. La atención está impregnada en todas las tareas de la vida cotidiana que el paciente lleva. Me da igual que sea a la hora de cómo se lava la cabeza o cómo se afeita. Y con la atención es muy curioso, porque casi nunca los neuropsicólogos lo vemos tan puro, la mi negligencia izquierda, que sería eso: no atiendo a mi parte izquierda. Entonces, yo, cuando vienen estudiantes de psicología o residentes de psicología a rotar con nosotros, se quedan flipados, porque es que se ha afeitado la mitad derecha de la cara y la otra se la ha dejado, se come la mitad del plato. Es decir, esas orientaciones son fundamentales para el resto del personal. No serviría para nada que la trabajara el neuropsicólogo o el terapeuta, porque no, eso va a impregnar el trabajo en fisioterapia y el resto del trabajo. Vale, pues no voy a pegar un repaso por aquí. Se trabajaría todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, la memoria, lo que tiene que ver con el lenguaje y la comunicación, sea a nivel de afasia, de disartria o de disfagia, lo trabaja específicamente los logopedas, no tanto nosotros, y seguimos las orientaciones que nos dan. La percepción, las praxias, las funciones ejecutivas, y un aspecto en el que me he querido detener especialmente es la conciencia de las limitaciones. Mi compañera psicóloga clínica, para que el paciente acepte las secuelas del daño cerebral, tiene años. Para confrontar a un paciente y que sea consciente de sus limitaciones, si pensáis en esa curva de la funcionalidad, tenemos un tiempo más limitado. Entonces, es muy importante que todo el equipo terapéutico y que la familia al paciente le confronte con sus limitaciones. Nosotros nos encontramos con pacientes que son muy conscientes de sus limitaciones a nivel motor, y que de hecho el objetivo cuando vienen es que quieren andar, pero es muy difícil hacerle conscientes de sus limitaciones a nivel cognitivo. Entonces, esa parte sí que es muy importante. En muchos casos te dicen: sí, tengo mal la memoria, voy en una silla de ruedas, tengo un brazo mal, y luego le preguntas: ¿puedes vivir solo? Sí. ¿Y puedes cuidar de un bebé? Sí. No, es importante la conciencia del déficit a nivel motor, a nivel cognitivo, a nivel emocional, de las consecuencias del déficit y también del nivel de dependencia de terceros. Y de hecho nos encontramos en muchos casos a pacientes que limitamos el avance a nivel motor por los problemas que tienen de impulsividad, y porque va a ser un problema si avanza a nivel control, a nivel motor, porque entonces esa impulsividad va a hacer que entrañe mucho riesgo el funcionamiento del
del paciente. Como siempre, las estrategias empleadas para cumplir estos objetivos es restaurar y entrenar aquellas funciones que están alteradas para volver al punto inicial. En otros casos no es posible la compensación, la restauración, y lo que vamos a hacer es compensar. Imaginaros que un paciente no integra su mano izquierda, a veces llegamos a restringir el miembro sano, si ese no todo el día, pero sí a horas, porque va a ser la única manera de que sea consciente de que tiene un brazo izquierdo y lo pueda integrar. Y en otros casos pues tendremos que utilizar ayudas externas para que nos faciliten la comunicación, da igual que sean sistemas aumentativos de comunicación o utilizar sillas de ruedas eléctricas o el calendar de Google, y tendremos que entrenar a los pacientes para que lo lleven a cabo. Como os decía antes y como nos van a contar las asociaciones, los daños cerebrales o cualquier patología no afecta solamente al paciente que la sufre, afecta fundamentalmente a su familia y le ha afectado en un primer momento mucho más porque el paciente ni se ha enterado de todo el primer momento y ya llega mucha carga emocional la familia, y sobre todo porque esa familia va a ser también responsable de la evolución que tenga el paciente a nivel cognitivo. La función que tenemos todo el equipo es dejar todo esto claro a la familia, darle el lugar que corresponde y facilitar ese apoyo a nivel emocional para ellos y de ellos para el paciente. Como os decía antes, el psicólogo clínico se ocupa del trabajo con familias a nivel emocional y también con el paciente. Desde neuropsicología trabajaríamos más lo que es hacer consciente a la familia de las limitaciones, de las consecuencias y del nivel de dependencia que va a tener y de intervenciones puntuales o de problemas que hayan ocurrido o que hayamos detectado para facilitar la mejor recuperación del paciente. He puesto ahí lo del ámbito forense porque no sabía cómo llamarlo. Creo que los neuropsicólogos tenemos mucho que pintar con los informes que hacemos. Es decir, a nuestros pacientes le pueden valorar la dependencia, la discapacidad, la inspección médica, el equipo de valoración de incapacidades. Y digamos que todos ellos valoran muy bien lo motor, pero no tienen muy en cuenta los aspectos cognitivos. Tenemos que ser desde neuropsicología y en nuestro caso también desde terapia ocupacional quien dejemos constancia en nuestros informes de cuáles son las limitaciones que tienen los pacientes, porque si no, esa situación de vulnerabilidad de los pacientes va a ser mucho mayor. Entonces, a mí me ha gustado mucho esta mañana cuando contaba la última ponente el tema de dejar reflejados los informes, todo lo que vemos en observación conductual. Es decir, todo eso no tenemos que pretender ser más técnicos que prácticos. Lo que queremos es que quien lea ese informe deje constancia de todas las secuelas a nivel cognitivo. Y lo mismo cuando un paciente tiene que presentar en un comité de seguridad y salud de su empresa una solicitud de adaptación de puesto de trabajo. Entonces, yo sí que quiero reivindicar la necesidad de hacer informes completos, informes que detallen todo para proteger a los pacientes. A pacientes, como en este caso, que han sido aptos para ingresar en la unidad, y a todos aquellos que han venido, aunque luego no hayan sido aptos. Esos informes sí que les van a mejorar esa situación de desprotección que podrían tener. Yo sí quiero reivindicar el trabajo que realiza ADACE y cómo apoya al trabajo de la Administración, en este caso en nuestra unidad, y no solamente la representación de ADACE en Guadalajara, sino de ADACE en otras provincias con las que tenemos contacto porque tenemos pacientes comunes. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Bien. Muchas gracias, Ana Isabel, por tu exposición y qué labor tan importante hacéis en el centro. Es un lujo tener en Castilla-La Mancha un centro así, con todo lo que has explicado, todos los profesionales, los medios con los que contáis. Y bueno, tenemos tiempo para hacer un par de preguntas. Si alguien quiere preguntar, si vais levantando la mano, podemos acercar un micrófono. Bueno, si no hay preguntas de momento, yo estoy viendo por aquí algunos estudiantes de máster y de la Facultad de
de aquí. Tú has contado en tu experiencia que te estabas dedicando a otro ámbito y tuviste que cambiar. Sí. ¿Les puedes dar alguna recomendación a un estudiante o un recién graduado que se quiera dedicar a la neuropsicología? ¿Qué camino puede tomar? Yo creo que es fundamental la formación. Es decir, es un ámbito absolutamente distinto al de la psicología clínica. Y sí que hay una cosa que me parece importante dejar constancia, es en neuropsicología se están formando muchos profesionales que no son psicólogos, y la neuropsicología es neuro y psicología, es decir, nosotros tenemos una visión global de un paciente que no tienen otras disciplinas como la terapia ocupacional, la logopedia, la medicina. Entonces sí que es muy importante reivindicar eso, el papel del psicólogo como especialista en psicología y además formado en neuropsicología. Tenemos ahí también otra pregunta. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Buenas tardes. Primero, Ana Isabel, felicitarte por tu ponencia. Ha sido muy condensada, muchísima información. Yo soy de Guadalajara, soy psicóloga forense, trabajo en los juzgados y me ha parecido muy interesante esto último que has dicho, de la importancia, ¿no?, de plasmar en los informes a la hora luego de hacer una valoración. Por ejemplo, nosotros como personal que trabajamos en un organismo público, ¿no?, cuando nos llega... es cierto que hasta ahora no nos llega mucho porque principalmente les llegaba a los médicos forenses, que eran los que valoraban todo, incluso pues, a nivel psicológico, ¿no?, neuropsicológico, pero creo que eso poco a poco está cambiando y estamos intentando que muchas valoraciones que son específicas del campo psicológico pues puedan ser realizadas desde el ámbito competencial del psicólogo, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental cuando nos llega algún tipo de valoración contar con estos informes y saber, pues eso, qué recursos tiene esta persona o qué limitaciones en un momento dado, y para poder adaptarnos, ¿no?, y poder adaptar la evaluación forense a esa persona en concreto. Entonces, muchísimas gracias. No era ninguna pregunta, era simplemente agradecerte la exposición. De hecho, nosotros en Guadalajara lo que hicimos antes de la pandemia fue establecer reuniones con los equipos de valoradores de la dependencia para que nos aportaran y aportarles, es decir, cómo podemos hacer los informes para que lo que nosotros vemos vosotros tengáis argumentos para puntuarlo. Es decir, ¿en qué términos? Es decir, el paciente es independiente para las actividades básicas de la vida diaria porque se viste y come solo. Y nos dice el equipo de valoración de la dependencia fundamental mencionar que tiene que ser con la dirección de una tercera persona o que tiene que ser con supervisión 24 horas, porque sí se viste pero no elige la ropa, sí deja todo tirado. Entonces, digamos que esos aspectos cualitativos son los que van a facilitar que la persona que tiene la necesidad de valorar tenga elementos para poder proteger a ese paciente, cuando es verdad que lo que estamos describiendo en los informes es una realidad, y una realidad menos valorada que lo motor parece que siempre está mucho más claro y es más objetivamente valorable. Gracias. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Ana Isabel, y vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Gracias.